Siguiente invitada es Cristal Lawson, asesora del Mitradel. Cristal, buenos días, bienvenida a Next Noticias y feliz año. Cristal, buenos días. Bueno, Cristal Lawson es asesora del Mitradel, vamos a hablar de cómo queda pues, el nivel de empleo ahora con este nuevo encierro y sobre todo, pues, qué va a pasar en las 4 provincias que se incluyen a partir de hoy a Panamá y a Panamá Oeste, con restricciones de movilidad, de días alternos de hombres y mujeres, miércoles y viernes para mujeres, martes y jueves para hombres, sin restricción de número de cédula. Cristal, buenos días, bienvenida a Next Noticias. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bueno, buen día. Otro nuevo golpe a la economía y por ende al empleo. ¿Cuál es la situación actual? ¿Se sabe con qué número terminamos el desempleo abierto en el 2020? ¿Y qué debe pasar pues, con estas nuevas restricciones y obviamente con estas reducciones que deben darse? Bueno, sí, el año 2020 terminó con una tasa de desempleo del 18.5, bastante cercana a lo que se había pronosticado, que era el 17.5. Sí. Esto es gracias a las medidas de mitigación que se tomaron por parte del gobierno nacional, específicamente acá del Ministerio de Trabajo, con relación a lo que es la suspensión de los contratos de trabajo. Esto nos permitió salvaguardar hasta el corte del 31 de diciembre de 2020 más de 280.000 puestos de trabajo, teniendo para el 31 de diciembre igualmente más de 110.000 contratos reactivados, los cuales hasta la fecha, debido a la cuarentena que se estableció entre el 4 y el 14 de enero, este número fue ajustado y se mantiene en 95.000 contratos. La diferencia de estos contratos debe entonces ir activándose a partir del día de hoy y dentro de las próximas 2 semanas, que son las actividades que más personas mantienen en estado de suspensión por la cuarentena, sobre todo lo que es el comercio al por menor de manera presencial, sí, y los servicios administrativos, así como sí, la construcción, que también inician sus actividades a partir del día de hoy nuevamente. Bueno, es que la gran incógnita, por ejemplo, el comercio del por menor. Un comercio que tiene no solamente lo que fue pues las suspensiones de contratos de muchas personas, sino también las limitaciones de aforo. Pero no olvidemos que hay limitaciones muy, muy serias y muy restrictas de aforo dentro de los almacenes. Es decir, ¿cuál es el sector y si ese sector, pues, con cuánto empleo terminará, con cuánto empezó y con cuánto debe estar ahora mismo? Con relación al comercio al por menor, es el sector que hemos visto que se ha dado la mayor cantidad de reactivación de Sí, contratos y hasta el momento no mantenemos grandes registros de liquidación de personal. Esto es positivo. Recordemos que la modificación de la jornada laboral se mantiene vigente. Esto está establecido en el artículo claro. 159 del Código de Trabajo y fue regulado mediante el Decreto Ejecutivo 71 y el Decreto Ejecutivo 101. Sí. Esto todo se mantiene vigente, se puede aplicar y es parte de las medidas que las empresas han estado tomando en conjunto con sus trabajadores para poder mantener la mayor parte de su fuerza laboral. ¿Cuál es el sector más golpeado de esta crisis? Hotelería, turismo, pues se va a perder todo el periodo de ferias y de carnavales, lo cual generaba mucho empleo indirecto. Es decir, ¿cuál es el que ustedes han calculado que ha sido el gran derrotado de esta pandemia? Definitivamente la mayor afectación la tiene el sector turismo, Sí. incluidos hoteles, restaurantes, bares, todas las actividades económicas que giran en torno al entretenimiento, se han visto gravemente afectadas por la pandemia, por la naturaleza del virus, que es de alto contagio, y por tal vez el miedo que todavía siente la población de viajar hacia otros países, ¿no? Todo el tema de mantener fronteras cerradas también afecta
lo que son los índices de ocupación en los hoteles, el arrendamiento de autos, también los lugares, sitios turísticos en sí. Claro. Así que esta actividad es la que se ha visto más golpeada. Sin embargo, tomando esto en consideración, el Ministerio de Trabajo está elaborando un proyecto de ley Sí. Que con recomendaciones de la Autoridad de Turismo de Panamá y con reuniones que hemos sostenido también con el gremio del turismo, se han establecido disposiciones especiales para este sector, comprendiendo que su situación es un poco más complicada que la del resto de las actividades económicas. Bueno, Cristal, vamos a ver entonces cómo va evolucionando esta reactivación y sobre todo la reactivación de contratos a partir de hoy. Y se va a mantener la suspensión hasta qué mes. Se tiene ya planificado si va a ser hasta marzo, si va a ser igual que la entrega de bonos solidarios hasta junio. ¿Cómo va a ser el proceso de la suspensión de los contratos? ¿Se tiene ya algo en firme? Sí, efectivamente, como les comentaba, se está preparando un proyecto de ley que debe ingresar al Consejo de Gabinete la próxima semana. Este proyecto tiene establecido un calendario de retorno. El mismo se ha conversado con el sector empleador, con el sector trabajador, está bastante consensuado en muchos de los puntos y se está estableciendo una fecha límite para el retorno de todos los trabajadores. Sin embargo, se está dejando la posibilidad de que el retorno se haga de acuerdo a la situación. O sea, tenemos que entender que estamos en un proceso dinámico, claro, en donde las medidas que toma la autoridad sanitaria son las que van dictando el compás de cómo debemos todos ir avanzando, por lo cual se está otorgando cierta flexibilidad. Sin embargo, debemos recordar que ya para el mes de marzo vamos a mantener muchos de los contratos de los trabajadores suspendidos, claro, prácticamente por un año, y es hora de ir tomando decisiones con relación a qué es lo que va a suceder con el personal de cada una de las empresas, siempre considerando que existen métodos alternos a la liquidación del mismo para poder mantener la mayor cantidad de plazas de empleo, porque recordemos que lo que un trabajador devenga en una empresa, asimismo lo consume en otras. Esto es claro, una relación de simbiosis entre todos, gobierno, empresa y trabajadores, por lo cual todos debemos poner de nuestra parte. Así que definitivamente esperamos que el retorno de los trabajadores pueda darse dependiendo del tipo de empresa antes de que lleguemos a mediados de año. Por lo que debo entender, entonces, va a gabinete y no va a ser el 1 de febrero la fecha que pensaban levantar los contratos suspendidos. Es decir, vamos a tener algo menos drástico o menos rápido de lo que se pensaba. Sí, definitivamente, y esto obedece a las medidas que ha tomado la autoridad sanitaria con relación a cómo debe darse la gradualidad en el retorno. Hubiese sido irresponsable de parte de el Ministerio de Trabajo y del Gobierno Nacional establecer un retorno obligatorio cuando al 1 de febrero todavía van a existir muchas actividades económicas que se van a mantener en estado de suspensión o cerradas por el decreto 1686, que es el que estableció la cuarentena del 4 al 14. Claro. Y a través también del decreto 62 que se publicó el día de ayer, se van a ir abriendo actividades poco a poco. Entonces, se está trabajando en un decreto ejecutivo que permite lo que es ser un poco más flexibles para el mes de febrero, siempre recordando que al momento en que se hace el registro de los trabajadores, este decreto va a mantener los mismos principios del decreto ejecutivo 231, que hace una clasificación de las empresas que están exentas del cumplimiento del decreto o de la cuarentena y las empresas que deben cumplir con la misma, estableciendo para las empresas que deben cumplir con la misma un registro de sus trabajadores ante el Ministerio de Trabajo, esto para dar mayor efectividad y rapidez al proceso a fin de que estos trabajadores puedan recibir el bono solidario dentro del mes que se encuentran suspendidos, y para las empresas que se les permite su operación durante este periodo se establece la solicitud de prórroga, la cual puede ser
aprobada o negada por parte de la Dirección General de Trabajo. Todo dependerá de cómo se sustente la solicitud y si efectivamente amerita la suspensión de los trabajadores en esa área. Así que este decreto también en el que se está trabajando va a ir orientado en el mismo sentido y debe estar vigente para el mes de febrero, sin menoscabo de que se puedan reactivar a los trabajadores antes de que termine el mes y la actividad económica abre sus puertas antes de esta fecha. Así es. Crystal Lawson, asesora del Mitradel, gracias, como siempre, por tu participación.